Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, carrera de Turismo, cuarto A. Integrantes: Arias Calderón, Gavilanes Lagla Dayana, Guamali Cintuña Erika, Sánchez Carrasco Rosa. Tema: componentes bióticos de la comunidad, relaciones bióticas. ¿Qué son los factores bióticos dentro de una comunidad? La ecología identifica el estudio de los seres vivos a los factores bióticos. Por tanto, los factores bióticos y abióticos se definen como la interacción entre los organismos vivos, o sea, biocenosis, y los elementos no vivos llamados biotopo. Los factores bióticos son el resultante de las actividades de un ser vivo o de cualquier componente vivo en un entorno, tales como las acciones de un organismo que afectan la vida de otro organismo. Los componentes bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema. Son los animales, las plantas y los microorganismos. Ejemplo, las bacterias. También se incluyen los residuos de los seres vivos y orgánicos muertos y las diversas formas en las que afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los factores bióticos hacen referencia al conjunto de seres vivos y a las relaciones que guardan entre ellos. Comúnmente hablaríamos de la fauna y la flora. Los factores o componentes bióticos son todos los organismos vivos, animales, plantas, hongos, bacterias y otros organismos, es decir, el conjunto de los reinos de la naturaleza. Y el conjunto de estos factores da lugar a lo que conocemos como la biocenosis. Las características de los factores bióticos son aquellos que tienen vida. Normalmente se refieren a la flora y la fauna, su forma de vida y sus relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Tienen un comportamiento específico y presentan adaptaciones para sobrevivir en el medio en el que viven. También los seres vivos compiten por alimento, el espacio u otros recursos. Cuentan con estrategias de reproducción. Existen diversos métodos por los cuales son capaces de obtener la materia y la energía del medio físico. De esta manera, se clasifican en tres grandes grupos: productores, consumidores y descomponedores. Clasificación de los factores bióticos. La clasificación de los factores bióticos o seres vivos pueden clasificarse de dos formas principales, que son según su organización ecológica y según la posición de la cadena trófica o alimentaria. Según su organización trófica ecológica tenemos al individuo, que es un organismo unitario que fisiológicamente es independiente. También tenemos a la población, que son agrupaciones de individuos de la misma especie. También comunidad o biocenosis, que es el conjunto de distintas poblaciones de diferentes especies. Según su posición de la cadena alimentaria, tenemos a los productores, que son los organismos que elaboran sus componentes orgánicos en los procesos de la fotosíntesis y quimiosíntesis. También tenemos a los consumidores, que son los organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan de la materia orgánica elaborada por parte de los consumidores primarios, secundarios y terciarios, que son los encargados de transformarla a su propia materia orgánica. Y por último tenemos a los descomponedores, que se encargan de reciclar la materia orgánica, transformándola en materia inorgánica, para así devolverle al medio algunos de sus componentes. Las relaciones bióticas. Como definición se puede decir que los organismos vivos tienen mecanismos de la vida para relacionarse entre la misma especie y otras, además de sus formas particulares de hábitat, el entorno en donde se desarrollan sus ciclos vitales.
Entre las relaciones se encuentran los productores, que son aquellos que convierten la energía del sol en enlaces de carbono orgánico, como son los azúcares, moléculas. Además, a partir de la energía captan, en cambio, las sustancias inorgánicas son las que elaboran componentes orgánicos con fotosíntesis, quimiosíntesis. Los principales productores son las plantas, algas, cianobacterias. Los consumidores son organismos heterótrofos que aprovechan de materia orgánica para elaborar, es decir, se alimentan de ello, las cuales son los consumidores primarios herbívoros que alimentan directamente de las plantas, como son las ovejas, orugas, caracol y elefante. Los descomponedores, en cambio, son los organismos que se alimentan de restos orgánicos, transformándolos en inorgánicos. También se puede decir que los descomponedores son los encargados de reciclar la materia orgánica y transformar en inorgánica y devuelven al medio. Por ejemplo, las lombrices, buitres, hongos. También se relacionan con medio intraespecíficas, que son los coloniales, vienen de un mismo progenitor de manera sexual, unidos, organizados y comunicados entre sí, como son los corales. Los gregarias son individuos que forman parte de diferentes familias que se unen para lograr un objetivo común. Los estatales, integrado por individuos con diferentes anatómicas y fisiológicas de tipo jerárquico, donde el trabajo del individuo son las abejas y las hormigas. También los factores bióticos se relacionan con ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Por el ecosistema terrestre son los productores como los vegetales, los consumidores de orden son los animales herbívoros que se encuentran en primer orden. Los consumidores de segundo orden son de tercer orden y de cuarto orden son los animales carnívoros y omnívoros. Los descomponedores son los que transforman la materia orgánica de los seres muertos en inorgánica. En cambio, los ecosistemas acuáticos son los productores, son los vegetales, fitoplancton, algas, plantas acuáticas. Los consumidores son los animales y los que hay de primer orden, zooplancton, y de orden superiores, moluscos, estrellas, peces. Los descomponedores son los hongos y bacterias. Las relaciones interespecíficas, en cambio, son la competencia, es cuando dos especies luchan por conseguir un beneficio. Puede ocurrir que el perdedor se exija o emigre. En cambio, la depredación es cuando una especie depende de otra u otras cazándolos para alimentarse. El cazador y la presa es un modo de vida para una muerte de la otra. Simbiosis, cuando los individuos o más de especies diferentes se benefician mutuamente. Parasitismo, cuando un ser vive de otro parásito y huésped, el segundo es perjudicado y puede causarle la muerte. Comensalismo, una especie se beneficia de otra pero sin perjudicarla. Foresia, individuos de una especie utilizan otra como medio de transporte. Tanatrosis es cuando un individuo utiliza los restos de otra para el beneficio propio. Los ejemplos de los factores bióticos. Dentro de los factores bióticos pueden haber los bosques, los cuales son grandes aglomeraciones de árboles de un buen tamaño, que sirven de hábitat a muchos animales. Y estos suministran materia orgánica constante a los detritrófagos del suelo. Otros vienen a ser los grandes depredadores, los cuales son grandes felinos, serpientes, aves de rapiña. Los grandes consumidores de carne animal, que se alimentan exclusivamente de solo animales más pequeños. También existen los hongos e insectos,
dos de los grandes tipos de descomponedores, que reducen la materia orgánica en descomposición, hojas muertas, trozos de corteza, restos de animales muertos, mudas de piel, excrementos, etc. Y asimilan todos los nutrientes presentes en ella, dejando el resto para nutrir de nuevo la tierra. También entran lo que es los herbívoros de un buen tamaño, tales como los bueyes, antílopes, elefantes, etcétera. Estos se alimentan de toneladas de materia orgánica vegetal que luego sirve de sustento a los grandes depredadores y a los carroñeros que vendrán después. Y también el fitoplancton, el cual es presente únicamente en los entornos de agua, o sea, marinos. Se trata de variedad de microorganismos fotosintéticos que sostienen toda la pirámide trófica marina. Pues estos son alimento para formas mayores de los crustáceos e incluso de grandes animales como las ballenas. Algunos ejemplos de los factores bióticos terrestres. En el sector lo que es productores tenemos al castaño, trigo, cactus, helecho, cripes, pino, sauce, olivo, acacia, romero, encina, jara, madroño y zarza. En lo que son los consumidores primarios son mariposa, suricatos, rinoceronte, jirafa, ciervo, burro, conejo, roedores, oveja, oruga, koala. Entre los consumidores secundarios tenemos al sapo, puma, jaguar, lobo, oso, tigre, zorro, gato y perro. Dentro de los consumidores terciarios entran la serpiente, el halcón, búho, los cuales son carnívoros, aquellos animales que se alimentan de carnívoros y los parásitos de estos. Ya. También los descomponedores, que son los buitres, escarabajo, etcétera, los cuales se alimentan de los restos de seres vivos. Ejemplos de factores bióticos acuáticos. Dentro de los productores está el fitoplancton, las praderas marinas, el clef gigante, el corrizo y la boda. Dentro de los consumidores primarios está el zooplancton, los bilbaos, que son los mejillones y las almejas, y el matí. Dentro de los consumidores secundarios está la piraña, calamares, flamencos, ballenas y el pez loro. Dentro de los consumidores terciarios encontramos con la orca, tiburón, cocodrilo marino, cachalote, leopardo marino, lobos de mar, focas, leones marinos, raya, guitarra.